Hay una regla que muchos ignoran y cuando la rompen ya es tarde. A mí me la dijeron tiempo después, cuando ya no había forma de arreglarlo. Todo empezó con algo simple, un favor. Yo ayudaba a una señora del barrio, vivía sola, en una casa vieja, siempre en silencio. Nadie hablaba mucho con ella, pero tampoco molestaba a nadie. Un día, me pidió que le cargara unas bolsas. Nada raro, y lo hice. Y cuando terminé, me ofreció comida. Para que no te vayas con las manos vacías, me dijo. Era un plato sencillo, algo casero. La verdad yo dudé, no sé por qué, solo que algo no me daba buena espina. Pero igual acepté, y ese fue el error. El primer día no pasó nada, el segundo tampoco, pero al tercero empecé a sentirlo, un cansancio raro, no físico, un cansancio pesado, como si algo estuviera encima de mí. Pensé que era estrés, hasta que empezaron los sueños, y siempre soñaba lo mismo, yo sentado en la mesa de esa casa, pero no comiendo, no, esperando, y ella sirviendo, una y otra vez, sin hablar, sin mirarme, solo sirviendo la comida. Y despertaba con esa sensación en la boca, como si aún estuviera comiendo, aunque no hubiese probado nada. La verdad intenté ignorarlo, seguir con mi rutina, pero el hambre empezó a cambiar. No era normal. Podía comer y seguir sintiéndome vacío, como si nada me llenara. Hasta que una noche desperté masticando, pero no tenía nada en la boca, solo ese sabor, ese mismo sabor. Ahí fue cuando volví a su casa, no por valentía, por necesidad. Toqué la puerta, ella abrió y sonrió, como si ya supiera. ¿Volviste? No, respondí. Solo le dije lo que sentía, el hambre, los sueños, la sensación. Ella escuchó todo sin interrumpir y cuando terminé, dijo algo que todavía me da escalofríos. Es normal. Y sentí que el aire se me fue. ¿Normal?, pregunté, y ella sintió. ¿Ya comiste? Y yo la verdad no pude entender lo que me decía. ¿Qué cosa?, pregunté ya casi un poco iracundo. Esta vez sí me miró directo a los ojos. Ahora te toca dar. El silencio se volvió pesado y yo tenía más preguntas que respuestas. ¿Dar qué?, respondí ya totalmente asustado. No respondió de inmediato, solo se hizo a un lado, como invitándome a pasar, y por alguna extraña razón di un paso, pero me detuve. Algo dentro de mí todavía estaba peleando. ¿Qué tengo que dar?, dije ya de manera furibunda. Ella sonrió otra vez, pero ya no era tan amable. Lo que te mantiene lleno. Yo retrocedí y me fui corriendo. Esa misma noche no volví. Tampoco volví a ser igual. El hambre no se fue. Jamás. Aprendí a vivir con ello, a ignorarlo, a distraerme. Pero hay días en los que se vuelve demasiado fuerte. Días en los que siento algo que me está llamando a la mesa. Y lo peor no es el hambre. Es que a veces cuando paso frente a su casa, huelo a comida recién hecha. Y por un solo segundo, quiero volver a tocar la puerta. En las casas viejas, el patio guarda más de lo que uno cree. La mía era de esas. Tierra atrás de un árbol viejo y pedazos de donde nunca crecía nada. Por más que mi mamá sembrara, ni siquiera el pasto se atrevía a crecer. Y siempre decía lo mismo: ahí no se toca. La verdad nunca pregunté por qué. Hasta que llegó él, un vecino nuevo, demasiado amable,
De esos que saludan de más, preguntan cosas que no deberían importarles. ¿Cuántos viven en la casa? ¿A qué hora llegamos? ¿Quién duerme en dónde? Detalles pequeños, pero que son muy constantes. Mi mamá no confiaba, yo sí. Y ese fue el error, Hunter. Un día, sin decir nada, lo dejé pasar al patio. Solo un momento. Quería mostrarle el árbol que allí crecía en el solar. Nada más. Pero él no miró el árbol. No, no, no. Él miró el suelo. Ese punto, ese pedazo donde no crecía nada. Se quedó quieto, observando, como si ya lo conociera. Aquí es, murmuró. No le di importancia hasta que cayó la noche y los perros del barrio empezaron a ladrar, todos al unísono, mirando hacia mi casa, hacia el patio. No pararon en horas y en la madrugada se hizo el silencio total, de esos que no son normales. Yo me levanté, la verdad no sé por qué. Caminé hasta la ventana que daba al patio y lo vi. La tierra estaba removida, estaba fresca, como si alguien lo hubiera cavado hace poco, y sentí ese frío, ese que no viene del clima. Salí, no debía, pero salí, y el aire olía distinto, era húmedo, pesado. Me acerqué y ahí estaba, un hueco, no muy profundo, pero suficiente, y dentro algo envuelto, negro, amarrado con hilo. La verdad no me atreví a tocarlo, no esta vez, solamente miré, y en ese momento sentí que alguien estaba atrás de mí. Giré rápidamente, pero nada. Pero si debo ser sincero, la sensación no se fue. Volví a mirar aquel agujero, y lo que había dentro ya no estaba igual. Lo habían movido. Se sentía distinto, como si ya supiera que lo había visto. Yo me entré corriendo, cerré puertas, me tapé con las cobijas e intenté dormir, pero sin éxito. Al día siguiente le conté a mi mamá. No se sorprendieron absolutamente para nada, y eso para mí fue lo peor. Salió al patio, se agachó y empezó a escarbar con sus propias manos. No lo mires, me dijo. Pero ya sabes lo que dicen, Hunter, la curiosidad mató al gato. Y lo hice, porque cuando sacó el paquete, algo se movió dentro. No fue muy fuerte, pero fue visible, lo suficiente. Lo abrió, encontró cabello, uñas, tierra negra y algo más. Una prenda, mía, una camiseta vieja que yo había perdido semanas atrás. Sentí que todo se me fue al piso. Eso es un entierro bien hecho, dijo. ¿Para qué?, pregunté. No me respondió de inmediato, solo volvió a mirar al hueco. Para amarrarte a la casa o sacarte de ella, no lo sé. Sentí que el aire se volvió mucho más pesado y obviamente pregunté, ¿cómo así? Depende de cómo lo activen. Y esa noche empezaron los sueños. No eran como los sueños de antes, no. Soñaba que me estaban enterrando, que yo estaba en el patio, siempre en el patio, de pie sobre el mismo punto, y sentía algo debajo. No quieto, no sé cómo explicarlo, era como si ese algo estuviese esperando. Los días siguientes fueron peores. La verdad yo no podía estar tranquilo dentro de la casa. Algo me jalaba hacia atrás, hacia el patio, como si hubiera algo mío ahí, algo que debía recuperar, o algo que la verdad ya no me pertenecía. Intentamos sacar todo, quemarlo y botarlo, pero ya no era el objeto, era el lugar, era el punto. Ese pedazo de tierra empezó a cambiar. Se hundía, Hunter, pude verlo. Muy poco se hundía, pero cada vez era un poco más. Era como si algo desde abajo estuviese cediendo. Y una madrugada, la verdad no aguanté. Salí otra vez. El patio estaba en silencio. Demasiado, diría yo. Me acerqué.
Y entonces escuché, no un golpe, no, esta vez no. Era otra cosa, como tierra, moviéndose desde adentro, lento, arrastrándose. Ahí decidí que estaban enterrando algo, que algo estaba haciendo espacio para que algo subiera o para que alguien terminara abajo. Desde ese día no volví a pisar ese patio. Cerramos esa parte de la casa. La dejamos morir. Pero a veces, cuando todo está en silencio, todavía se escucha muy leve, como si algo siguiera trabajando en la tierra, esperando a que yo llegue allí. Hay algo que mucha gente entrega sin pensarlo, y es tu nombre completo. Yo lo di por confianza, también por costumbre, debo admitir, pero después entendí que eso es un dato, o bueno, más bien es un acceso a tu vida. Todo empezó de manera normal, Hunter. Una conversación cualquiera, de esas que uno sin darle importancia a alguien, que preguntó mi nombre. Luego el segundo, luego los apellidos. Se lo dije completo, sin pensar. Es algo que prácticamente hacemos a diario. Ni siquiera recuerdo el por qué salió el tema. Pero lo que sí recuerdo es algo. La forma en que me pidieron mi nombre. Despacio, como si lo estuviera memorizando. En ese momento no sentí nada raro. El problema empezó días después. Que primero fue algo pequeño. Escuchar mi nombre. No como si alguien te llamara, no. Era algo distinto. Más bajo, más cerca, más susurrante en el oído. Como si te lo dijeran justo detrás. Yo giraba cada vez que pasaba eso, pero no había nadie. Ni pensé que era sugestión. Hasta que empezó a pasar de noche. Me despertaba, lo escuchaba. Mi nombre completo, claro. Lo pronunciaban perfecto y sin emoción, plano y vacío. Como si no fuera una voz, sino como una especie de repetición. Para serte sincero, yo he sido poco creyente a estas cosas y de hecho me encanta, no sé, como poner a prueba estas cosas. Intenté ignorarlo e intenté como interrogar también ese tipo de entidad, por decirlo así, preguntándole quién era. Pero la verdad el cuerpo no miente. El sueño se volvió mucho más pesado y los días muchísimo más lentos para mí. Había momentos en los que sentía algo raro en el pecho. No dolor, presión. Como si algo se apretara cuando escucha ese nombre. Y una noche pasó algo totalmente distinto. Me desperté por el sonido. Me desperté ya sentado en la cama, sin recordar haberme levantado. Y lo estaba diciendo, mi nombre, en voz baja, una y otra vez. La verdad yo paré de inmediato, pero el corazón no, me latía demasiado fuerte, como si algo dentro de mí no quisiera que me detuviera. La mañana siguiente fui a donde una tía, de esas, que saben cositas, aunque no me las expliquen no del todo. La verdad le conté lo que ocurrió. Y para ser decidido también le dije solamente una parte, y eso fue suficiente. ¿Quién más sabe tu nombre completo?, preguntó. La pregunta para mí fue bastante incómoda, porque no supe qué responder y yo, pues, mucha gente. Ella negó con la cabeza. No, 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 no. Mucha gente no. Alguien en específico. Yo ahí pensé y recordé esa conversación con esa persona y la forma de repetirlo. Cuando le conté, mi tía se quedó en silencio. Demasiado tiempo para mi gusto. Eso no lo están diciendo por llamarte, dijo al final, y la verdad sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Y entonces?, pregunté. No me miró, solamente me dijo, lo están usando. La verdad yo no pregunté cómo. No quería preguntar, no quería saber más, pero ella de todas maneras continuó. El nombre completo no es para que respondas, es para que te reconozcan. Ahí fue cuando sentí que el aire para mí se volvió mucho más pesado. ¿Reconocerme cómo?, pregunté. Ahora sí me miró fijamente. Para mirarme también con una especie de ternura, como una especie de pesar, no sé cómo decirlo. Para amarrarte.
Esa palabra se sintió distinta, más real, más cercana. Cuando mi tía me dijo eso, la noche fue mucho peor de lo que yo pudiese pensar. No fue solamente escuchar mi nombre, fue sentirlo, como si cada vez que lo dijesen, algo tirara de mí. No hacia un lugar, sino hacia alguien, como si estuviese siendo ubicado, marcado. La última vez que pasó fue más clara. Desperté en un silencio total y luego mi nombre completo, justo al lado de mi oído. No giré, la verdad es que no podía. El cuerpo no me respondía, pero sentía algo muy cerca, demasiado cerca para serte sincero. No tocándome, sino como esperando, como si solo necesitara que yo respondiera. Pero la verdad yo no lo hice. No sé cómo, pero no lo hice. Y después de unos segundos, simplemente se fue. No volvió a sonar igual, pero tampoco se fue del todo, porque desde entonces, cada vez que alguien pide mi nombre completo lo pienso demasiado, y hay momentos en los que sin razón siento que ya alguien lo está diciendo. En otro lado, en voz baja, como si aún no hubiese terminado. Hay cosas que uno pierde y no debería. Yo no le di importancia a aquello que se me perdió. Y es que en particular algo que se me perdió fue ropa mía. Desaparecía una prenda de vez en cuando. Pues la verdad nada grave. Pensé que era desorden, descuido, que se la llevó el viento en el tendedero, lo típico. Hasta que empezó a repetirse. Siempre se me perdía una prenda. Pero no cualquier prenda. Siempre era lo mismo. Algo personal, algo íntimo. Ahí fue cuando algo ya no cuadraba, pero igual lo dejé pasar. Y ese fue mi error. Una tarde, volviendo del trabajo, encontré algo raro en mi cuarto. La ventana estaba cerrada, la puerta también, pero había tierra en el suelo. No mucha, pero lo suficiente para notarla. Y un olor, no fuerte, pero sí húmedo, como si fuese tierra vieja, como tierra que no está en superficie, sino que era otro tipo de tierra. Yo seguí el rastro, llegaba hasta la cama y ahí fue donde lo vi. Debajo de la almohada había un pedazo de tela. Yo reconocí esa tela, era tela de una de las prendas que yo había perdido semanas antes. El corazón se me fue al piso al toque y estaba fría y húmeda, como si hubiese estado enterrada. La solté de inmediato. Ese mismo día fui a un conocido, de esos que no preguntan mucho pero que entienden todo, y le mostré las pruebas. Solo me dijo lo suficiente. Él escuchó y se quedó en silencio, y cuando terminé de contar mi historia me hizo una sola pregunta. ¿Qué han desaparecido más cosas que son tuyas? Yo no respondí, no hacía falta, él simplemente asintió, sabía que se había perdido todas las prendas de íntimas mías. Te están trabajando con eso, me dijo, y se me hizo un nudo en el pecho. Yo, ¿cómo así? Yo negué con la cabeza, no podía ser. Me dijo, no es bueno que sepas mucho, pero sí esto, lo que es tuyo, sirve para encontrarte. El ambiente se volvió muy tenso, era como si ese algo a nivel espiritual ya supiese que estamos hablando de él. ¿Y qué hacen con eso?, pregunté. Esta vez se me quedó mirando fijamente, con una sonrisa un poco picarona o sarcástica, no sé cómo decirlo. Querida, te hicieron un amarre, no con palabras, sino con hechos, con algo físico, con tu ropa interior, y esto es muy poderoso y debes tener cuidado y sobre todo protegerte. Esas palabras me dejaron sin aliento y esa noche no pude dormir. Sentía que algo no estaba bien en mi cuarto, no en presencia, no, fue peor, era como una especie de vinculación, como si algo ya supiera exactamente dónde estaba yo. Los días siguientes fueron distintos. No era miedo,
era incomodidad constante, como si siempre estuviese siendo observada, pero desde lejos, no en la casa, sino desde otro lugar. Una madrugada desperté con una sensación horrible y no fue un sonido, no, fue mi cuerpo que estaba pesado, inmóvil. Intenté moverme, pero nada. Era como una especie de parálisis del sueño, pero no puedo explicarlo muy bien. Y entonces lo sentí, no encima, sino al lado. Que algo me presionaba el pecho, una especie de presión como cuando tú dejas caer tu brazo de peso muerto cuando estás profundo. Ese peso lento, ese peso firme, como si algo se estuviese acomodando. Pero yo la verdad no veía nada, pero sabía que no estaba sola. Intenté gritar, no salió ningún sonido, y en medio de la desesperación me vino una idea absurda. Mi nombre, no decirlo sino pensarlo, como si eso pudiese anclarme. No sé por qué, pero lo hice. Y la presión cambió. No se fue, pero se tensó, como si algo no estuviese de acuerdo con esa especie de resistencia que yo tenía. Y después de unos segundos, desapareció de golpe. Pude respirar, pude moverme, pero ya no era lo mismo. Al día siguiente saqué todo, busqué, revisé y encontré más. No en mi cuarto, en el patio, enterrado, pequeños paquetes amarrados con hilo rojo, con tierra, y dentro trozos de mi tela, míos, no todos, pero suficientes. Y ese día entendí que no era que se me perdieran las prendas, alguien las estaba sacando y llevándolas y no sé cómo, para trabajarlas, para marcar, para volver a traerlas, cuando ya tenían algo. Desde entonces, cambié todas las cerraduras, rutinas y hábitos. Pero eso no cortó el vínculo, no. Porque una vez ya tienen algo tuyo, ya no necesitan entrar. Ya saben dónde estás. Y lo peor de todo esto es que a veces cuando reviso mi ropa y siento que falta algo, así sea la más mínima cosa, así fuese casi nada, pero para mí es suficiente saber que esto no ha terminado. Hay trabajos que no se hacen con lo que está vivo, se hacen con lo que ya se fue, y eso siempre cobra. Esto no me pasó a mí, le pasó a un tipo del pueblo donde vivía mi abuelo. Nadie decía su nombre completo, le decían simplemente Elías. No por respeto, sino por cuidado. Elías no creía en nada. Se burlaba de todo eso, de los rezos, de los entierros, de los amarres, etc. Decía que la gente se sugestiona con todo y que eso es mental, hasta que se metió con la persona equivocada. No fue una pelea grande, fue algo simple, un problema por plata, palabras mal dichas y ya. El día después empezó lo raro, no de golpe, como siempre, siempre fue de poco a poco. Lo primero fue el olor a tierra, pero no a cualquier tierra, era ese olor húmedo, cerrado, como de bóveda. Aparecía en la casa sin razón alguna, y siempre en las esquinas o en la ropa e incluso en la cama. Ya después escaló un poco más, fueron en los zapatos, y los zapatos siempre permanecían sucios, aunque no saliera. La tierra quedaba pegada en la suela, era una tierra oscura, pesada, como si él caminara por un lugar donde había estado y que Elías ignoraba. Como todo, casi siempre él ignoraba todo. Hasta que la noche en que se despertó, tuvo una sensación, no de miedo, sino como de peso, como de, hay algo raro aquí, como si algo lo estuviese cubriendo. Él intentó moverse de todas maneras, pero no pudo. Y entonces lo sintió en la cara, una especie de granos cayendo. Era tierra, la tierra estaba cayendo, lento, constante, como si alguien le estuviese echando la tierra desde arriba. No pudo gritar,
Solo respiraba y cada vez que inhalaba sentía ese olor, más fuerte, más cerca. Despertó de golpe y todo estaba normal. Bueno, no del todo, porque en la boca tenía tierra. Era real, no mucha, pero era lo suficiente para saber que no fue un sueño. Y ahí fue cuando realmente se asustó, pero es que esto ya era tarde. Los días siguientes fueron peores. No era solo el olor, era la sensación de estar siendo cubierto de a poco, como si cada día algo avanzara un poco más, hasta que dejó de salir. Decía que la calle no se sentía igual, que el suelo no se sentía firme, como si en cualquier momento fuese a ceder. La última vez que lo vieron bien, estaba en la tienda, callado, raro. Alguien le preguntó que qué tenía. Él respondió que nadie entendió en su momento. Él dijo simplemente, ya me están acomodando. Y esa noche no salió más. No murió él mismo, no fue así. Fue algo más lento, fue algo más raro. Lo encontraron en su cuarto un día, en el suelo. No había sangre, no había golpes, no había nada. Pero su cuerpo estaba en una posición bastante extraña, o encogido, como si estuviese apretado, y sus manos estaban llenas de tierra hasta incluso debajo de las uñas, como si hubiese intentado quitarse algo de encima o como si hubiese hurgado en algún lugar. Lo enterraron, cualquiera, pero hay algo que la gente del pueblo todavía dice, en voz baja, casi sin hablarlo porque se convirtió en una especie de mito, que en la noche, cuando todo está en silencio, se escucha algo en el cementerio, no pasos, voces y tierra moviéndose, lenta, pesada, como si alguien desde adentro todavía estuviese tratando de acomodarse.